de parte de toda la red de tutores del curso de Pensamiento Lógico Matemático de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. ¿Quién le saluda? El tutor Sergio Andrés Durán Jaimes. Estamos hoy aquí reunidos porque vamos a participar de la réplica de la sesión 1 del CIPAS de primera matrícula del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Esta sección tiene 15 punticos. Esta sección tiene 15 punticos, ¿vale? Bueno, muy bien. Vuelvo a compartir. Mire, por favor, se le está viendo la pantalla. Una manita Sí, que está muy señor. bien. Listo, bien. Perfecto. ¿Y me escuchan? Un poco bajo, profe. Se Bajito. escucha un poco bajo. Ahí, ¿cómo me escuchan? Se escucha bajito, tutor. Ahí me escuchan. Se escucha Se bajísimo. escucha, pero se escucha bajísimo. Ahí. Se Se escucha escucha lejos. súper bajo. Ahí. No se Se escucha sigue prácticamente. escuchando poco. Ahí, ¿cómo me escuchan? Bueno, ya Ahí está sí, mejor. ahora sí. Súper, ahora sí se le escucha. Ahora Ahí sí, me escuchan bien. tutor. Se escucha bien. Sí, Se sí, escucha sí, mucho señor. mejor. Ahora, ¿cómo me escuchas? ¿Me escuchan mejor? Listo, no me voy a mover. Me voy a quedar ahí quieto. ¿Listo? ¿Vale? Me voy a quedar quieto aquí, no me voy a mover. Listos, entonces iniciamos nuestra réplica de esta noche. ¿De acuerdo? Réplica esta noche. De la sesión 1 del curso de Pensamiento Lógico Matemático, 15 puntos. Muy bien, entonces los invito a que estemos con la mejor actitud, bien participativos, juiciosos, atentos. Si hay dudas, inquietudes, entonces vamos participando y vamos aclarando todas las dudas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. En el momento que se llegue a caer la señal o no me escuchen, me lo notifican, por favor, para irlo mejorando. ¿Listo? Bien. ¿Alguna vez en tu vida te has puesto a pensar que existen dos preguntas que de pronto no nos las hemos formulado, pero que sí están muy relacionadas con el día a día en nuestras actividades, en nuestro trajinar de todos los días? ¿Cómo saber si un argumento de lo que nos pasa a nosotros día a día es válido o es falso? ¿Qué consecuencias puede tener una decisión basada en un razonamiento que está incorrecto? Son preguntas que nos invitan a reflexionar y nos invitan a que debemos seguir buscando e indagando e investigando, ¿cierto? Y no quedarnos con lo que nos dicen o vemos, digamos, en redes sociales y seguimos replicando. Entonces, no, debemos siempre mirar muy bien que si el argumento que yo tengo es válido, si tiene sus bases que verifican que efectivamente lo que se está hablando o el ejercicio que se está haciendo es correcto, ¿sí? Porque pues podría tener consecuencias no buenas. Hay una decisión que tú tomes que esté mal tomada porque simplemente hiciste caso a algo que viste, entonces no está bien como ponerlo en práctica, ¿cierto? Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver en la lógica en contextos reales, es decir, que lo vas a aplicar, vas a participar en algunos retos gamificados que vamos a hacer y vamos a fortalecer el pensamiento crítico. Prepárate para pensar, para jugar y para razonar. Muy bien. Voy a saltarme la presentación, no porque no quiera que la veamos, sino que en la presentación está casi todo lo que yo he hablado, cómo está constituido los puntos de la actividad, que son 15 puntos, que hay que marcar la asistencia, que los temas que vamos a tocar, pues que están relacionados
con todo el tema de las generalidades, tablas de verdad, proposiciones, clasificación de los cuantificadores, clasificación de las tablas de verdad. Está también el cuadro de oposición, ¿sí? Cómo se clasifican. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Generalidades, reto interactivo, aplicación profesional, un juego y reflexiones finales. Muy bien. Chicos, entrando en materia, lógica proposicional. Un tema muy clave, muy bonito. En el momento de que tú lo apliques, vas a decir que le gusta la temática, pero en este momento, si de pronto no lo ha hecho, pensará que es un tema muy difícil, que es un tema incómodo o como que no le llama la atención, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer que a usted le guste este tema, tranquilo y tranquila. Mira, vamos a arrancar con lo que son las proposiciones simples. Las proposiciones simples son aquellas oraciones o argumentos o enunciados donde van a tener un único valor, ya sea afirmativo o sea negativo. Pero aquí nosotros no vamos a encontrar conectores. Entendamos que los conectores son la y, la o, la negación, el sí entonces y el bicondicional que es sí, solo sí. Si nosotros en esa oración, en ese argumento, no encontramos un conector de esos, de los que acabo de mencionar, entonces decimos que la proposición es simple. O sea, que es una oración básica, ¿sí? Como su definición lo dice, vea. También se pueden llamar proposiciones atómicas, es otro nombre que se le puede dar. Y son enunciados que afirman o que niegan algo y tienen un único valor, ¿sí? Un valor de verdad. O es verdadero o es falso, pero no pueden ser ambos al mismo tiempo. Además, no tienen conectores. Son muy sencillos. Ejemplo. Carolina tiene una hija llamada Valentina. Jairo hace lindas cocinas en madera. Yo podría inventarme otras dos proposiciones simples diciendo, por ejemplo, Evelyn Karina tiene una moto marca Yamaha, un ejemplo. Y Nicole Dayana tiene unos lindos tenis para jugar baloncesto. Observe que en ningún momento digo, bueno, el y era para hacer la otra oración, pero yo en ningún momento estoy diciendo que tiene unos tenis lindos para jugar baloncesto y unos guayos para jugar fútbol. Un ejemplo. Yo no dije y, ni tampoco dije o, ni tampoco dije no, ni tampoco dije si Nicole Dayana estudia pensamiento lógico matemático, entonces aprobará los retos. Tampoco lo dije, ¿cierto? Mauricio Rosso sale de trabajar a las 7 de la noche. Sí, solo sí, termina de hacer las actividades que tenga pendientes en la empresa. Yo en ningún momento estoy nombrando esos conectores. Como no los nombro, entonces se entiende que es una proposición simple, algo sencillito. Y algo chévere para tener en cuenta es que nosotros siempre enunciamos las proposiciones con letra minúscula, la P minúscula, Q minúscula, R, S, T, en caso de que llegue a haber otra combinación, pero esas son las cuatro más generales, P, Q, R, S. Ya, no es más. Profe, ¿yo puedo colocarle otra letra para llamar una proposición? ¿Sí? No pasa nada. Lo que pasa es que a veces uno, como que en las primeras letras que uno dice A o B o C, entonces se puede confundir pensando que son como respuestas de una pregunta de selección múltiple, ¿sí? Entonces por eso se pone P, Q, R, S para nombrarlas. ¿Listo? Bien, esa es la proposición simple. Pues como su nombre lo dice, son sencillas, son simples, no tienen conectores. Pero ¿qué serían entonces las proposiciones compuestas? Las proposiciones compuestas son aquellas donde nos encontramos dos o más proposiciones simples y que se encuentran conectadas o ligadas con un conector lógico.
Ejemplo. Alejandro vende zapatos o vende bolsos de cuero. Observe que esa O automáticamente pasa a ser un conector. Y si hay un conector, quiere decir que hay dos proposiciones simples. Y si hay dos proposiciones simples, entonces eso es una proposición compuesta. Observe el siguiente ejemplo. Lina estudia para la prueba. Bueno, no hable del sí, pero el sí se le puede colocar. Si Lina estudia para la prueba, entonces obtiene la beca de excelencia. Si los estudiantes que están reunidos en el CIPAS de hoy aprenden las proposiciones compuestas, entonces le va a ir bien en el reto 2. Kevin tiene una pregunta. Cuéntenos, Kevin. ¿No? Bueno, muy bien, sigamos. Listo. Entonces, esas son las proposiciones compuestas, porque encontramos conectores, chicos, hay conectores. Recuerden que está la flechita hacia un lado, que es el sí entonces. Está el símbolo de la flechita al lado y lado, que es el bicondicional. Está la V al revés. Está la negación, que es una rayita. Entonces, ahorita los vamos a ver y vamos a recordar cuáles son esos conectores. Por ahora hemos hablado de proposiciones simples, proposiciones compuestas. Simples no tienen conectores y solamente tienen un estado de verdad. O es verdadero o es falso. Las proposiciones compuestas tienen conectores y es la unión de dos o más proposiciones simples. Listo, muy bien. Pasemos entonces a los conectores lógicos. Los voy a invitar a que veamos y escuchemos este video. Son de 2, 3 minuticos. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno Una en algo manito que si es, logran bueno, escuchar el como la audio, por favor. gramática de nuestro razonamiento, los conectores lógicos y las famosas tablas de verdad. Son básicamente las herramientas que usamos para poner a prueba las afirmaciones complejas y ver si son ciertas de verdad. Bien, este es nuestro plan de vuelo. Primero, veremos por qué todo esto de la lógica es tan importante. Luego, iremos construyendo el conocimiento pieza a pieza, conector a conector. Y para terminar, una chuleta final para tenerlo todo a mano. Está un poquito pesadito el video en la plataforma, entonces hagamos algo. Voy a colocarle pausa y voy a ejecutarlo directamente desde este enlace, desde YouTube. Como la gramática de nuestro razonamiento, los conectores lógicos y las famosas tablas de verdad. Son básicamente las herramientas que usamos para Manitos, poner si a logran prueba las escuchar y ver el afirmaciones video, complejas porfa. y ver si son ciertas de verdad. Bien, este es nuestro plan de vuelo. Primero, veremos por qué todo esto de la lógica es tan importante. Luego, iremos construyendo el conocimiento pieza a pieza, conector a conector. Y para terminar, una chuleta final para tenerlo todo a mano. Vamos al lío. Venga, empezamos. Vamos a sentar las bases de este viaje por el mundo de la lógica. Esta es la gran pregunta, ¿eh? Y es justo el problema que las tablas de verdad vienen a solucionar. Complejas en partes más pequeñas y manejables. Así que, a ver, las tablas de verdad lo que hacen es mirar todas las combinaciones posibles. Y para saber cuántas son, usamos una fórmula súper sencilla. 2 elevado a n, donde n es el número de ideas simples que tengamos. Por ejemplo, si tenemos 2, p y q, pues 2 elevado a 2, 4. 4 escenarios que analizar. Muy bien, pasemos ahora a los conectores que más usamos en nuestro día a día, el i y el o. Para que quede clarísimo, vamos a usar el ejemplo de una simple promesa. Empezamos con el conector i, que en lógica se llama conjunción. Es el más exigente de todos. ¿Por qué? Porque para que algo sea verdad, todo, absolutamente todo, tiene que ser verdad. No vale con medias tintas. Imaginemos que alguien nos hace esta promesa. Vamos a ver en qué casos esa persona está diciendo la verdad y en cuáles, bueno, nos está tomando el pelo. Y aquí la tabla lo deja clarísimo. Fijaos bien, te doy flores, pero ¡ay! No hay dulces.
pues la promesa se ha roto. Es falso. La única manera de que esta afirmación sea verdadera es que se cumplan las dos cosas, que te den flores y que te den dulces. Ahora vamos con su primo el simpático, el conector O, la disyunción. Este, ya veréis, es mucho más flexible que el conector I. Venga, usemos el mismo ejemplo, pero con el nuevo conector. Notad cómo cambia por completo el sentido de la promesa. Con el O la cosa cambia mucho. La promesa se cumple si te dan flores, si te dan dulces o si te dan las dos cosas. La única forma de romper esta promesa, de que sea falsa, es no dar ni una cosa ni la otra. Pasamos al siguiente. Es el operador más simple de todos, pero ojito, que tiene el poder de darle la vuelta por completo al significado de cualquier frase. La negación, el no, es así de simple, le da la vuelta a la tortilla. Si yo digo tengo frío, y es verdad, pues no tengo frío será falso, no tiene más misterio. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿qué pasa si negamos dos veces? Pues que una negación cancela la otra. Es como en mates, menos por menos es más. Si digo no es falso que tengo frío, lo que estoy diciendo, en realidad, es que tengo frío. Vale, vamos a complicarlo un poquito más. Ahora entramos en el terreno de las afirmaciones condicionales, donde la lógica se pone más sutil y la verdad más interesante. Este es el famoso sí, entonces. Pensad en ello como una promesa con condiciones, y solo se rompe, solo es falsa, si la condición inicial se cumple, pero el resultado prometido no aparece. Venga, un ejemplo clásico. Un padre o una madre que hace esta promesa. Vamos a analizar en qué momento podríamos decir que nos están mintiendo. A ver, ¿cuándo se rompe aquí la promesa? Pues solo hay un caso, uno solo. Si la persona se mata a estudiar y luego no hay viaje. Ahí sí, es falso. Pero fijaos en los otros casos. Si no estudias y aún así te llevan, genial. La promesa no decía nada sobre eso, así que no se ha roto. El siguiente conector es parecido al anterior, pero esto ya no es una promesa. Es un contrato blindado. Una calle de doble sentido. El condicional, o sí y solo sí, es un pacto súper estricto. El resultado va a ocurrir si y únicamente si se cumple la condición. No hay escapatoria. Una cosa está ligada a la otra sí o sí. Aquí se ve la diferencia perfectamente. ¿Estudias? Entonces te llevaré. Deja la puerta abierta a que te lleven por otros motivos. Pero te llevaré si y solo si estudias. Eso lo cierra todo. El viaje depende única y exclusivamente de que estudies. En este caso, el contrato solo es válido, solo es verdadero, si los dos lados de la balanza coinciden. O las dos cosas son verdad, estudias y hay viaje, dos son falsas, no estudias y no hay viaje. Cualquier otra combinación rompe el acuerdo. Bueno, pues ya hemos visto todos los conectores importantes. Ahora, para que no se nos olvide nada, vamos a ponerlo todo junto en una sola tabla, que es lo puro. Y aquí la tenéis, la súper chuleta definitiva de la lógica. Resume de un solo vistazo cómo funciona cada conector en cada escenario posible. Con esto ya no hay excusa para no entender cómo se construyen los argumentos. Y es que al final esto no es solo teoría, está por todas partes, en un debate político, en la publicidad. Esta gramática del razonamiento nos rodea. Así que la pregunta del millón es, ahora que conocemos las reglas del juego, ¿seremos capaces de ver cómo se usan? ¿Empezaremos a darnos cuenta de las trampas y de los aciertos en los argumentos que escuchamos? Ahí lo dejo. Bueno, muy bien. Pasamos aquí el otro enlace. Aquí estamos. Perfecto. Entonces, hablemos de las tablas de verdad. Las tablas de verdad son una herramienta donde nos permite ver o concluir cómo se comportan unas proposiciones o ciertas proposiciones que nos dan al principio, o sea, proposiciones compuestas. Y ayudan a evaluar si un argumento es válido o no es válido. Todo lo que está de color blanco van a ser las combinaciones de las proposiciones iniciales. Entonces, en el video hablaban de que dependiendo de la cantidad de proposiciones que usted tenga, va a ser el número de combinaciones. Si usted tiene nada más dos proposiciones simples que conforman una proposición compuesta, entonces va a tener 4 combinaciones.
Pero si usted tiene 3 proposiciones simples, es decir, P, Q y R, entonces ya no va a tener 4 combinaciones, sino va a tener 8 combinaciones. Y si tiene 4 serían 16 y así sucesivamente. Para efectos de este ejemplo, vamos a tener nada más 4 combinaciones. Esas 4 combinaciones son verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Esas son las 4 combinaciones. Las tablas de verdad ya existen, ya están definidas, ¿sí? No hay que irlas a desarrollar, no, ya están. Es simplemente aplicarlas, ¿sí? Entonces, repasemos. La tabla de verdad de la negación, simplemente lo que se hace es cambiar el estado de la proposición simple que se tiene, ¿sí? Entonces, si está de forma afirmativa o verdadera, al colocarle la negación, automáticamente cambia el estado. Ahora ya no sería afirmativa, sino que sería negativa. Esa es la negación, esa es la más sencilla de todas. Luego vamos a la conjunción. La conjunción es la letra I y se representa por la V, pero al revés, el símbolo es como al revés, ¿sí? Esa es la conjunción. Y es todo lo que está de color naranja. Observe que de todas las 4 combinaciones, solo hay una que es verdadera. Solo hay una que es verdadera, ¿cierto? ¿Cuál es la única que es verdadera? Cuando las combinaciones son verdadero, verdadero. Del resto, todas son falsas. Mire, observa el cuadrito. Todo lo que está de color naranja, la conjunción. La conjunción representa la letra I. Cuando es verdadero, verdadero, su salida va a ser verdadera. Cuando está combinada, o sea, es decir, que no tiene al menos un falso, entonces todas van a ser falsas. Ahora la disyunción. La disyunción es lo que está de color amarillo, es como lo contrario de la conjunción. Esta es la letra O. Entonces observe que ahora la única combinación que nos va a dar falsa es cuando se tiene falso y falso en las proposiciones simples. Del resto todo va a ser verdadero. Lo que está de color verde es lo de la flechita, es el condicional. Cuando usamos sí, entonces. Observe que solo hay un falso. Ese falso viene cuando tenemos una proposición verdadera y pasamos a una proposición falsa. Entiéndase como el concepto de que lo que hay antes es antecedente y lo que hay después es consecuente. Entonces, si de antecedente pasa a consecuente, o sea, es decir, de verdadero a falso, entonces la conclusión, o podemos argumentar que es falsa. Del resto, todas van a ser verdaderas. En el bicondicional, que es la que está de color celeste, tiene 2 verdaderas y 2 falsas. ¿Cuándo sabemos cuándo es verdadero? Cuando sus 2 proposiciones tienen el mismo estado, o sea, es decir, ambas son falsas o ambas son verdaderas. Entonces observe que si ambas son verdaderas, nos da verdadero. Si es falso, falso, entonces nos da verdadero. ¿Cuál es la única o cuáles son las únicas combinaciones en las que me va a dar falso? Cuando usted tiene un verdadero y un falso en las proposiciones. Y no importa la posición, el falso puede estar primero y luego sigue el verdadero. Esa es la forma como nosotros argumentamos o validamos, ¿sí? Validamos un argumento para decir si cumple o no cumple. Pero ese argumento lo validamos con la clasificación de las tablas de verdad, que la vamos a ver ahorita. Yo los invito a que veamos el siguiente video. Vamos a ver paso a paso cómo construir una tabla de verdad, una herramienta lógica fundamental. Fijaos en esta promesa. Parece simple, ¿verdad? Pues la lógica nos descubre todos los escenarios posibles. Entonces, ¿en qué casos no se cumple la promesa? Para saberlo, vamos a montar una tabla de verdad. Vale, vamos con la estructura. Lo primero es saber el tamaño, o sea, cuántas filas va a tener. Pues cada trocito de la frase, como estudias, es lo que llamamos una proposición simple. Y aquí está la fórmula clave, 2 elevado a n, donde n es el número de proposiciones que tengamos.
Si solo hay una proposición, n es 1. Así de fácil. Dos filas, una para verdadero y otra para falso. Con dos proposiciones, como en nuestro ejemplo, la cosa sube a 4 filas en total. ¿Se ve? Y si fueran 3, pues se duplica otra vez. 8 filas. La cosa crece bastante rápido. Bien, ahora toca rellenar la tabla. Hay un truco para hacerlo de... Vamos a ver paso a paso cómo... O sea, ¿cuántas filas va a tener? Pues cada trocito de la frase, como estudias, es lo que llamamos una proposición simple. Y aquí está la fórmula clave. 2 elevado a n, donde n es el número de proposiciones que tengamos. Si solo hay una proposición, n es 1. Así de fácil. Dos filas, una para verdadero y otra para falso. Con dos proposiciones, como en nuestro ejemplo, la cosa sube a 4 filas en total. ¿Se ve? Y si fueran 3, pues se duplica otra vez. 8 filas. La cosa crece bastante rápido. Bien, ahora toca rellenar la tabla. Hay un truco para hacerlo de forma ordenada y no liarse. Es muy fácil. Empezamos por la columna de la derecha y vamos alternando verdadero, falso, verdadero, falso. Al movernos a la columna de la izquierda, duplicamos el patrón. 2 verdaderos y luego 2 falsos. Y ahora viene lo interesante. Vamos a resolver los conectores lógicos, los que unen todo. Añadimos una columna por cada conector. Ojo, siempre se empieza por lo que está entre paréntesis. Volviendo a la promesa, si se estudia pero luego no hay viaje, zas, la promesa está rota, es falso. Así que aplicamos la regla del conector, si entonces, fila a fila para sacar el resultado final. Llegamos al final, el veredicto. Esa última columna nos lo dice todo sobre la afirmación. Básicamente, el resultado de esta columna nos da una de estas 3 clasificaciones posibles. Si en la columna final todo es verdadero, siempre es una tautología. Una verdad universal, vaya. Y si, al contrario, todo es falso, es una contradicción. Algo que nunca puede ser verdad. Pero, ¿y si hay una mezcla de verdad y falsedad? Pues eso es una contingencia. Depende. Y ahora, la pregunta. ¿Qué verdades universales o qué contradicciones se podrían comprobar con esta herramienta? Bueno, muy bien. Vamos a aclarar esta partecita, a socializarla entonces. Vámonos a la clasificación de las tablas de verdad. En el video nos comentaban acerca de que en las tablas de verdad, al final, nosotros podíamos clasificarlas diciendo que o son tautologías, o son contradicciones, o son contingencia. Cuando la tabla de verdad, al final, en la última columna, todo nos sale verdadero, se dice que es una tautología, que se clasifica como una tautología porque todo es verdadero. Pero si todo llega a dar falso, entonces decimos que es una contradicción. Todo es falso. La contradicción toma otro nombre. Recibe el nombre también de absurdo. Y si tiene un verdadero y un falso, entonces se clasifica como una contingencia o indeterminación. Entonces no lo olvidemos, ¿no? Tautología, contradicción y contingencia. ¿Listo? Bien. Por aquí tenemos una simulación de tablas de verdad. Yo los invito a que ingresen a internet y aquí pongan simulador de tablas de verdad UNAD en Google, ¿sí? Les voy a compartir ese enlace para que ustedes practiquen. Ahí lo convertí en el chat. Aquí sencillamente tenemos las letras, tenemos los conectores y tenemos los corchetes, los paréntesis, ¿sí? Simplemente es darle clic, ir ubicando los elementos y al final que tengamos la expresión simbólica, pues le damos generar tabla. Y en este ejemplo, pues ella nos arroja ya la respuesta como tal de esa tabla de verdad. Voy a hacer aquí un ejercicio
que se me viene a la mente, voy a hacer esto y voy a colocarle R. No le puse paréntesis, lo puse de esa forma. Voy a generar tabla. Ella me lo entendió, ¿sí? O sea, el sistema lo entendió. Pero lo ideal es colocarle paréntesis, P, conjunción, Q, cierro, entonces, R, genero tabla. Como son 3 proposiciones, entonces salen 2, 4, 6, 8, 8 combinaciones. Y les pregunto, ¿cómo se clasifica esta respuesta de este lenguaje simbólico? ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo qué? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Según lo que acabamos de ver, ¿cómo se clasifican? Pueden responder por el chat o pueden abrir micrófono. ¿Una tautología? No. ¿Quién da más? Contingencia. Una contingencia. Una contingencia porque tiene al menos un falso, mira. Del resto todos son verdaderos. La tautología, todas son verdaderas. La contradicción, todas son falsas. Y la contingencia es que tiene los dos estados, verdadero y falso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pasamos por acá. Con ese simulador entonces podemos aprovechar para resolver varios ejercicios y mirar cómo es el comportamiento de ese lenguaje simbólico que nos están dando en un ejercicio. Y quiero terminar aquí esta presentación con la aplicabilidad. Aquí nos hablan que la lógica proposicional se usa para tomar decisiones fundamentales, evaluar argumentos en debates o textos y resolver problemas en diferentes áreas de conocimiento. Es una herramienta útil en tu profesión y en tu vida cotidiana. Perfecto. Listo. Muy bien. Luego de ver la lógica proposicional, debemos conocer ahora lo que son los cuantificadores. Vamos a ver qué son los cuantificadores. Una definición clara es que un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. O sea, aquí es donde nosotros vemos qué peso tiene esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, un cuantificador sería todos, ninguno, al menos uno, por lo menos uno, algunos. Esos son los cuantificadores. Y tenemos que, digamos, como organizarlos, identificarlos para saber quiénes son cuantificadores universales y quiénes son cuantificadores existenciales o particulares, ¿sí? Y luego llevarlos a un cuadro de oposición y analizarlos, ver cuál sería su clasificación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Observa algo. La letra A, que está de color azul, está como invertida, ¿no? Está hacia abajo. Es el cuantificador universal. La letra A significa que es universal. Y esa es la simbología que se presenta ahí. Cuantificador universal de X que pertenece al conjunto A, ¿sí? De todos los elementos. Para todo X pertenece a A, se cumple PX. Y la letra E que se encuentra reflejada es el cuantificador existencial, pero también se le conoce en algunos libros como cuantificador particular. Y luego tenemos el cuantificador existencial único. El único aplica para cuando solamente existe un único ejemplo, único, ¿sí? Único, no hay más. Por ejemplo, pues cuando hablamos de que existe un solo Dios, realmente existe un solo Dios, no hay más. Que el número de su cédula es solo uno, es que nadie más lo tiene. Si otra persona lo tiene, entonces, esto es réplica, sí señora, esto es réplica, Nelly Mora. Si lo tiene otra persona, entonces quiere decir que está clonado, pero realmente el número de cédula es único para cada persona.
Los computadores o los portátiles también tienen como especie de un número de identificación que se llama la MAC. Y ese número de identificación MAC es único para cada computadora. No hay repetidos. Entonces ahí es donde entra el cuantificador existencial único. Cuando hablamos de existencial particular, entonces es cuando hablamos de algunos, por lo menos uno, al menos uno. Todo lo que tenga que ver con algunos, eso es cuantificador existencial o particular. Pero si llegamos a hablar de todos o ninguno, entonces estoy haciendo referencia o todos en la cama o todos en el suelo. O sea, es decir, ¿hablamos de todos los elementos o no hablamos de ningún elemento? ¿Sí? Listo, entonces por favor téngalo claro porque ahorita más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Tipos de cuantificadores. Mira, el cuantificador universal, ahí está. La palabra correcta o la que nos da a entender qué es un cuantificador universal es todas y ninguna, o ninguno. Todos o ninguno. Cuando hablamos de cuantificador existencial o particular, entonces hablamos de algunos. Todo el tiempo hicimos algunos. Algunos estudiantes presentaron el reto 2. Algunos estudiantes no presentaron el reto 2. ¿Sí? Cuando yo le pongo la palabrita no, entonces estoy diciendo que ese cuantificador es universal, perdón, ese es existencial, pero con negación, o sea, es decir, que estoy hablando negativamente. Cuando yo le pongo el no, es que es negativamente. Muy bien, listo. Entonces téngalo claro porque lo vamos a necesitar. ¿Listo? Muy bien. Esto ya, entonces pasemos aquí a la siguiente fase. Espérenme tantico, quito esto que no me deja moverlo. Bueno, muy bien. Vámonos para las proposiciones categóricas. Ojo, recordemos, hasta aquí. Hemos visto proposiciones simples, proposiciones compuestas, ya sabemos qué son. Lógica proposicional, tablas de verdad, conectores. Ahora vimos cuantificadores, todas, ninguno, algunos. Y ahora vamos a ver la proposición categórica. La categórica es lo siguiente. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relación entre ellos. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, proposiciones categóricas. Todas las aves son animales. Algunas aves no son animales. Algunas aves son animales. Algunas aves no son animales. Observe que le estoy colocando, en algunas le estoy colocando no, y en todas no lleva la palabra no. No sería correcto decir, todas las aves no son animales. La palabra correcta o la forma correcta es, ninguna de las aves son animales. Porque ninguna es el cuantificador negación, ¿sí? De lo contrario de todas. O dice todas o dice ninguno o ninguna. Y el existencial, sí usted puede decir algunas, por lo menos una, al menos una. ¿Listo? Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, entonces, tenemos una estructura.
Y yo quería mostrarles por aquí la estructura en esta imagen que se ve como más bonita. Aquí está. Dice que primero tiene un cuantificador, luego después pasamos a un término sujeto, está también un verbo, una cópula, también está un término y un predicado y también la cualidad. Pero el orden correcto, observa, el orden correcto es cuantificador, sujeto o término sujeto, cualidad, verbo o cópula o término predicado. ¿El cuantificador cuál es? Pues usted ya nos enseñó que era todo, ninguno, al menos uno, ¿sí? ¿Y cuál es el término sujeto? El término sujeto es cuando yo hablo de una persona o de una cosa, ¿sí? Ejemplo es, ¿sí? Aunque aquí no necesariamente, aquí es el sujeto, por ejemplo, la persona o la cosa. Luego después bajamos a la cualidad y la cualidad determina si es una proposición afirmativa o es negativa. Y luego viene el verbo o la cópula y el verbo se entiende como el es o son, ¿no? Es o son. Y el término predicado, pues bueno, ya es una característica final del argumento o de la oración, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro de ello podría ser todos los días los estudiantes de pensamiento lógico matemático practican, o a ver qué verbo le podemos colocar, practicar podría ser, o son, y un predicado final, muy inteligentes, o muy disciplinados, o muy juiciosos. Entonces, digamos que una estructura es eso, que tenga toda la oración. Si usted ve la oración como muy simple, entonces dice, no, esa estructura no está bien, no cumple. ¿Sí? Bueno, muy bien. Los tipos, aquí está, existen cuatro tipos. El universal afirmativo, el universal negativo, el particular afirmativo y el particular negativo. O sea, dos son verdaderas, dos son falsas. Universales, particulares, ¿sí? O existenciales, ¿no? Porque también toma ese nombre. Entonces, ojo porque es para poder llegar al siguiente ejemplo, a este cuadro de oposición, ¿sí? Porque queremos llegar a este cuadro de oposición. Y quiero mostrarles con una imagen más chévere. Cuadro de oposición. Mira, véalo así. Lo que está arriba, entre la A y la E, arriba, todo eso es se entiende como un cuantificador universal. Lo de arriba, universal. Lo de abajo, existencial o particular. Lo de abajo. Existencial o particular, o sea, es decir, la I y la O. Todo lo que esté dentro de la I y la O es existencial o particular. Y todo lo que esté arriba, entre la A y la E, es universal. Como yo tengo dos proposiciones, tendré que analizarla cómo se comportan esas dos proposiciones. Entonces, si una de ellas le queda entre la A y la E, decimos que son contrarias. Si está dentro de la E y la O, entonces son subalternas. Si está dentro de la O y la I, serían subcontrarias. Si está dentro de la I y la A, quiere decir que son subalternas. Pero si están cruzadas entre la I y la E o la A y la O, les decimos que son contradictorias. ¿Listo? Y de esa forma es que las clasificamos. Pero aquí falta una clave. Resulta y pasa que todo lo que está a la izquierda, o sea, es decir, donde está la A y la I, se entiende que eso es
todo lo positivo, todo lo afirmativo. O sea que cuando la proposición habla de forma afirmativa, se tiene que ubicar entre la A y la I. ¿Sí? No sabemos si es todos o no sabemos si es algunos. O sea, es decir, si es universal o si es existencial. ¿Vale? Lo mismo pasa al lado derecho. O sea, donde está la E y la O son las negativas. Son las negativas. Entonces, arriba son las universales y abajo son las existenciales. Arriba, en las universales decimos ningún, o ninguno, o ninguna. Y abajo, en el existencial, decimos algún, alguno, algunos, por lo menos uno, al menos uno. Son palabras que se identifican con el cuantificador existencial o particular negativo. Perdón, normal, pero para que sea negativo tengo que colocarle la palabra no. Si no le pongo la palabra no, entonces pasa a ser positivo, que sería la I. ¿Listo? O sea, esa es la clave. Si nosotros conocemos esa esencia, entonces no vamos a tener lío, muchachos. ¿Vale? No vamos a tener lío. Entonces yo le voy a copiar esa imagen, se la voy a compartir, pues para que usted tenga ahí, porque también me da pena que usted no tiene cómo descargarla, cómo repasarla. ¿Listo? Bueno, aplicación en la vida real, chicos. Mira, para tomar decisiones lógicas y coherentes, argumentar con claridad, detectar errores con razonamiento, ¿sí? Ejemplos de aplicación. Entonces, mire, por ejemplo, está en la psicología, la ingeniería, mercadeo, filosofía y derecho. Alguien que esté estudiando psicología dice, pero yo para qué, o sea, ¿y para qué pensamiento lógico matemático? Eso no sirve para nada, son materias de relleno, ¿qué tal? No, tranquilo o tranquila. Mira, en la psicología sirve para identificar patrones de conducta. En la ingeniería para diseñar modelos lógicos y de decisiones automatizadas. En mercadeo para formular políticas y segmentar audiencias. En filosofía, estructurar silogismos y juicios argumentativos. O sea, realmente en todos los campos el pensamiento crítico o pensamiento lógico matemático entra a jugar un papel muy importante. ¿Listo? Bueno. Bien, excelente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuéntamelo todo. Dígame la verdad. Bien. Vamos a hacer el siguiente juego, muchachos. Sí, dime. Dime. Yo antes de la operación ya había estudiado pues parte del tema, entonces lo entiendo bien, pero no entendí muy bien lo que sigue después de las preposiciones, o sea, las preposiciones normales, la tabla y eso. Creo que ya es un tema que tendré que estudiar un poco más a fondo ¿Las tablas de verdad? por mí. Sí. Sí, la tabla de verdad, yo que te voy a invitar que hagas. Busca las tablas de verdad, las descarga, las imprime, ¿sí? Si quiere, al final, o sea, en la última columna de cada tabla de verdad, borre esa respuesta. Imprímala así. Entonces, unas va a tener ese espacio en blanco y otras no. Y empieza a hacer el ejercicio. Cuando tenga la combinación verdadero-verdadero, ¿cómo se comporta la tabla de verdad con verdadero-verdadero? Ah, me da verdadero. Ah, listo. Si tiene al menos un falso, ¿qué pasa a la salida? Ah, no, me da falso todas. Ah, listo, falso. Porque es la... Eso no era lo que te estaba diciendo. Ese sí lo alcancé, sí lo Sí. entiendo, porque fue un tema que estudié antes de la operación. Ok. Porque salía en en el primer cuestionario, salían los materiales para leer, salía algo que tenía que ver con eso. Entonces, yo lo estudié. Yo estoy Listo. hablando, es de lo que sigue después de eso. Las proposiciones, la Sí, clasificación de proposiciones.
Exacto, de ahí en adelante me perdí un poquito, pero es por lo que, pues como te digo, no, no lo he estudiado aún, entonces no alcancé a entender muy bien. Bueno, es muy fácil. Le voy a mostrar aquí rápidamente un pedacito. Habla de los cuantificadores. Habla de los cuantificadores, o sea, es decir, que hay palabras que representan una cantidad. Por ejemplo, la palabra todos, la palabra ninguno y la palabra algunos. Esas tres palabras las tengo que clasificar en un cuantificador universal o un cuantificador existencial. El universal es todos, ninguno. Y el existencial es algunos. ¿Sí? Ellos tres. Pero hay una tabla de oposición, que era la tabla que estábamos hablando ahorita, que ella trae cuatro posiciones. Dentro de esas cuatro posiciones, aquí no está, muestra a ver si yo la puedo buscar aquí otra vez. Ella trae cuatro posiciones. Aquí está. Aquí están las cuatro posiciones. Entonces aquí, ya conociendo qué significa todas, ya conociendo qué significa ninguno, ya conociendo qué significa algunos, debemos clasificarlos en la posición, ¿sí? Ejemplo. Todo lo que está arriba, la A y la E, se entiende que son cuantificadores universales. Eso no va a cambiar, ya está diseñado. Arriba son las universales y abajo son las existenciales o particulares. Pero tengo ahora que saber dónde se ubican las afirmativas y dónde se ubican las negativas. Las afirmativas se ubican en el lado izquierdo, o sea, es decir, entre la A y la I, y en el lado derecho, entre la E y la O, encontramos las negativas. Entonces, cuando tú tienes una proposición, bueno, realmente le van a dar dos, usted las va a ubicar en ese cuadro de oposición. Entonces, le puede quedar entre la A y la O, la I y la E, la A y la E, entre la A y la I, o entre la E y la O, o sea, o I o O. O sea, puede salirle cualquier combinación. Es solo que nosotros vamos a decir, si está dentro de la O y la E, tú vas a decir, ah, se clasifican como subalternas, mire, porque ahí dice el nombre, subalternas. Pero si también está dentro de la A y la I, también serían subalternas. Pero si está dentro de la I y la O, serían subcontrarias. Y si está dentro de la A y la E, se dice que son contrarias. Pero si están cruzadas, entonces decimos que son contradictorias. Y es una forma como de concluir el argumento que nos están dando para analizar, ¿sí? ¿Cómo se comporta? Ah, no, son contrarias. ¿Pero por qué son contrarias? No, porque tiene una que es afirmativa y tiene una que no es afirmativa, que es negativa. Pero ambas son universales. Si está dentro de la I y la O, entonces yo digo, ambas son existenciales, pero una es positiva y la otra es negativa. La que es negativa es la que tiene la palabra no. Sí, la palabra no. ¿Listo? Ya un poquitico más clarito, sí, claro. Hay que echarle Sí, de todas sí, maneras, es una gracias. repasadita. Pero ahí está muy bien, ¿vale? Listo, vale. Pues vale. Vamos, sigamos, tío. Muy bien. Vámonos a irnos aquí a este jueguito que hemos sacado por acá. Vamos a responder unas 5 o 6 preguntitas. La primera pregunta es sobre cuantificadores. Identifica el cuantificador de la siguiente proposición categórica. Todos los estudiantes de la UNAD tienen un compromiso social con su territorio. ¿Qué dicen ustedes que es cuando hablamos de todos? Universal afirmativo. Universal. Afirmativo. Exacto. Universal. A ver, entendí un poco mejor, Observa que en ningún momento nosotros dijimos no. Todo era porque afirmativo. es ¿Y por afirmativo. qué ¿Ves? hablamos?
de todos, ¿vale? Sí. Otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Cuadro de oposición, listo. Aquí está el cuadro de oposición. Y nos dicen, según el cuadro de oposición, las siguientes proposiciones categóricas, ¿qué relación tienen? P. Algunos estudiantes no presentaron la tarea. Y la otra dice, ningún estudiante presentó la tarea. ¿Dónde cree usted que se ubican esas dos proposiciones? Si arriba son universales y abajo son existenciales. Al lado izquierdo afirmativas y hacia el lado derecho negativas. ¿Qué serían? Existenciales. Subalternas. Toca mirar entre la A, la B, la C y la D. ¿Subalternas? Sería la A. Bueno, miremos algunos. Algunos, ¿dónde quedaría? Abajo, ¿cierto? Algunos es abajo. Pero algunos viene con negación, o sea que se ubica en la O. Y luego la otra dice ninguno. Y ninguno es universal, pero se ubica en los negativos. O sea que estaría dentro de la O y la E. Sus contrarias. ¿Sus contrarias? Entre la E y la O. Entre la E y la O, ¿qué dice? Subalternas. Subalternas. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Simbología. Si no estudio, entonces no apruebo. ¿Cómo se representa esta proposición? ¿Qué dicen ustedes? Sería la A. Negación y tiene el entonces, correcto. Muy bien. Vamos con la otra pregunta. Lenguaje natural. ¿A qué lenguaje natural pertenece la siguiente simbología? O sea, nos dan negación P, sí, solo sí, y entre paréntesis tenemos dos letras que es la P y la Q, y nos dicen Q, conjunción R negado, o negación R. ¿Cuál de esas tres representa ese lenguaje simbólico? La B. Es la C. ¿Qué dice la B? Porque sí, solo sí. Esa es Sería una la opción. C. Esa es una opción, ¿sí? Porque vemos la flechita que está para lado y lado. Entonces uno dice, ah, eso es sí, solo sí. O sea que la primera ya queda descartada. Pero observe que en la tercera también dice sí, solo sí. Ahora tengo que mirar es quiénes son negados. Hay uno al principio y hay uno al final. La C porque tiene dos negaciones. Exacto, entonces era la C. Dos negaciones y el sí, solo sí. Exacto, muy bien. Vámonos con tablas de verdad. Completa la tabla de verdad para la condicionalidad. P, entregó actividad. Q, participó en foro. P, entonces Q, analiza cuándo es falsa. Analiza cuándo es falsa. ¿Recuerdan el condicional cuándo es falsa? En la tabla de verdad del condicional. Cuando una es falsa y una es verdadera. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La opción C. La opción Muy C, bien. profe. Y la Eso opción es. C. Muy bien. Última pregunta. Conectores lógicos. ¿Cuál conector lógico representa la disyunción? Dis. La A, profe. La A. La Muy A, bien. profe. Muy bien. Excelente. Mire, les fue súper bien. No, ustedes ya están pero súper duros. ¿Ya para qué estudian más? Mira, recuerda que yo les dije que no solamente se aplicaba en la psicología, en el derecho, en la filosofía, y en la ingeniería, sino que también aplica en la administración, todo lo que es el tema del pensamiento lógico matemático, para tomar decisiones en los proyectos, en la música.
para estudiar todo el tema de las estructuras formales y los patrones. Y en la agronomía, pues todo lo que tiene que ver con el análisis de variables y condiciones. Entonces observa que sí realmente se aplica en muchos campos, muchachos, muchos campos. Listo, vámonos con los fantásticos. Así se va a llamar nuestro grupo. Los fantásticos. ¿Vale? Listo. Vamos a jugar. Vamos a irnos. Bueno, la vez pasada fuimos al Everest. Nos fue mal. Más bien vayamos al Himalaya, que es un poquito más bajito. ¿Listo? Vámonos para el Himalaya. Vamos a jugar. Listo. Entonces, aquí está representado usted. Vamos a irnos hacia la punta del Himalaya. Pero necesitamos ir respondiendo las preguntas para que vayamos ganando diferentes artefactos que nos pueden servir para el camino. ¿Listo? Entonces, voy con la primera pregunta. Misión número 1. ¿Cuál es el símbolo del cuantificador universal? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Derecha, profe. Derecha. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Cuál no es un operador lógico? Unión, profe. Claro, eso es de conjuntos. Eso es de conjuntos. Entonces no va ahí. Perfecto. Es un resultado de una tabla de verdad. Negación. Negación. ¿Seguro? Contradicción, profe, contradicción. ¿Seguro? Contradicción. Suposición. Suposición. Ah, suposición, sí, porque contradicción sí está. Nos cayó la nieve, muchachos. Negación. O negación. Contradicción. Es un Negación. resultado de una tabla de verdad. Es un resultado. Negación. De Negación. una tabla de verdad. Contradicción. Suposición no es. Negación tampoco, porque negación es un conector. Es el resultado, o sea, ok, a lo sí. último. Contradicción, sí. Contradicción. Ay, no fue bien, vamos, vamos. ¿Cuál es la relación entre dos proposiciones categóricas que se clasifican en la A y la O? Tienen que mirar el cuadrito. Contradictorias. Listo, contradictorias. Excelente. Bueno, nos hemos encontrado un martillo por el camino. Tal vez de algún otro pasante se le quedó el martillo, lo vamos a coger. Vamos a seguir subiendo porque vamos para el Himalaya, eso sí. Y eso nos va a servir para romper el hielo porque es que cada vez que vamos subiendo, todo empieza a ponerse aún más congelado. ¿Listo? Bien, en un condicional debe haber un antecedente y un consecuente. ¿Cuál de las dos? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien. Verdadero. Excelente. El lenguaje simbólico de la proposición categórica ningún animal terrestre vuela. ¿Verdadero o falso? Ese lenguaje simbólico que está ahí representa ningún. Falso. Falso. Verdadero. Verdadero, Falso. verdadero. Verdadero. Falso porque Un está animal negativo. vuela, terrestre Falso. vuela. Verdadero. Uy, nos congelamos, mira. Nueva oportunidad. ¿La A invertida es qué? ¿Universal o existencial? Universal. Universal. Listo. Y el cuantificador ningún o ninguno es qué? Negación. Es universal. Negativo. Es universal negativo. Entonces, le preguntan, ¿este lenguaje simbólico representa, o sea, es coherente con lo que le están diciendo acá? ¿Este lenguaje? Sí, verdadero. Sí. Claro, ahí está. ¿Qué día es hoy? ¿Corresponde a una proposición simple?
Falso. ¿Por qué falso? Simple. Verdadero. Porque es una... Verdadero. Falso, falso porque no Porque puede no se ser puede ni decir si es verdadero ni falso o falso. verdadero. Cuando usted vea una expresión con signos de interrogación o con signos de Porque de admiración, pregunta no puede eso ser es una una pregunta, pregunta, mas no no corresponde una a una proposición. proposición simple. ¿Listo? Eso puede ser una cascarilla. Entonces, falso. Muy bien. Uy, qué berraquera. Nos encontramos unas gafas porque a pesar del frío que está haciendo, está que quema ese sol, pero cosa impresionante, hermano. Listo, sigamos. Vamos para la punta del Himalaya. Ponte las gafas. Listo. ¿Cuál es el orden jerárquico de menor a mayor de los signos de agrupación? ¿Qué va primero? El paréntesis, el corchete, cuando tenemos un lenguaje simbólico. Primero van los corchetes. Paréntesis. Primero Corchetes. los corchetes. Y luego, Corchetes, llaves, Paréntesis. paréntesis. y luego llaves. ¿Seguro? No, No, primero llaves van las arriba. llaves. Primero los paréntesis. No, nos cogió Primero- la noche primero son los respondiendo la paréntesis. pregunta, mire. Primero Otra vez. Primero van las llaves. Luego los Después de corchetes las van llaves los van los paréntesis. corchetes. Después Listo. los corchetes Primero van van los los paréntesis. Primero los paréntesis, luego los corchetes y luego las llaves, creo. Eso, muy bien. Primero paréntesis. Enhorabuena, nos hemos encontrado una linterna, muchachos, porque así como vamos, nos va a coger la noche. Ya las gafas, ¿para qué? Nos necesitamos el linterna. Porque mire, vamos subiendo y esto ya se puso oscuro. ¿Listo? Entonces, acabamos de entrar como especie de una cueva. Vamos a encender la linterna por aquí a ver. Listo. La cúpula de la proposición categórica, todas las aves son animales. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas tres? Son. Son, listo, perfecto, muy bien. El lenguaje simbólico para la proposición, si estudio cálculo diferencial, entonces aprendo a resolver derivadas. ¿Cuál es? P, entonces Q. Entonces, ¿Este? Derecha, Sí, sí. señor. Listo, muy bien. ¿Cuál es una proposición existencial afirmativa? Existencial. Vamos a mirar por aquí. O esta, todos los niños están de vacaciones en Europa. Algunos niños, profe. O algunos Arriba a la niños izquierda. no están. Sí están. Algunos Afirmativa. niños están de vacaciones en Europa. Ah, bueno, listo. Muy bien, excelente. Nos hemos encontrado un trineo que estaba ahí botado, ya en toda la punta del Himalaya. Pero estamos escuchando como unas voces raras. No sabemos qué es eso. Muestra a ver, con la linterna alumbre, a ver, ¿qué es? Es pie grande. Ah, caramba. Usted no sabe qué hacer. Tiene 4 opciones: el martillo, las gafas, la linterna o el trineo. A la de Dios, lo que esté más cerca. Vamos a tirar. Nos salió disque el martillo. Bueno. Peguemos con el martillo. Mire, y dice, por un martillazo a pie grande, en uno de los pies, usted ha logrado escapar. Una de sus uñas tardará en crecer. ¿Cómo fuiste capaz de pegarle un martillazo a pie grande? Chicos, de esta forma finalizamos la actividad. Quiero preguntarles cómo se sintieron. Dígame la verdad. Me gusta mucho la forma en la que usted enseña. Es muy carismático. Bueno, muchísimas gracias. Súper bien. Tiene Bueno, mucha yo carisma estuve la para primera y explicarse, va a estoy entender ahorita muy un bien, poquito en la profe. réplica. Dime.
Y yo estuve en el primer CIPA, en la primera, y ahorita en la segunda, en la réplica un poquito también. Entré un poquito tarde, pero alcancé. No importa, lo importante es volver a repasar. Son espacios que tenemos para ir como conceptualizando y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo los conceptos. Sí. Pero Y bueno, es es la con mucho forma, cariño, profe, es la señora. forma en como usted dicta la clase, o sea, la forma didáctica que usted lo hace, o sea, la forma creativa en que usted hace la clase, pues no se ve tan aburridora como ahí, como que le da sueño a uno, ¿sí ve? Y para esta más a esta Aparte hora, ¿sí o no? explicas, aparte explicas los temas que tal Sí. vez no se entendieron al 100%. Entonces, eso es súper Bueno, muy increíble en un bien. profesor. Bueno, muy bien. Es con Sí, mucho es cariño. muy dinámico y divertido. Chicos, mira, aquí les voy a enviar un enlace al chat. Les agradezco que lo respondan porque esta es una encuesta. Esta es una encuesta de percepción de ustedes hacia el CIPAS, de cómo se sintieron. Entonces les agradezco la llenen. Recuerden que el número de curso es 200-611 y estamos en el periodo 1601 para que por favor la llenen, ¿sí? Y si quiere dejar un mensaje positivo en el chat, eh, también lo recibo con cariño. Y si es un mensaje negativo, pues también lo recibimos con cariño y miramos a ver en qué más podemos mejorar, ¿sí? Pero ha sido con mucho cariño, con mucha dedicación. No, pues nada, como ustedes dicen, trato de hacer lo que sea como muy sencillo, ¿no? O sea, puede que algunos ya estén avanzaditos, pero hay otros que no. Entonces, nos toca irnos suave para poder entender muy bien los conceptos. ¿Listo? ¿Qué Profe, le- uno agarra esto, Cori. Sí, Zetacori, que es zona centro-oriente, sí, señora. Zetacori. Ah, eso lo que significa es zona centro-oriente. Todos somos de la Zetacori. Profe, consulta. ¿Va a dejar Señor. la grabación de la clase guardada? Sí, yo ahorita en un momentico la subo a YouTube y la comparto en el grupo de Profe, Teams. ¿cuál es la Ok. tipología de estas cifras? Esta es, ¿le pide nombre o le pide qué? Perdón, no. ¿Cuál es la tipología? Virtual. Profe, buenas CIPAS de noches. Una primera preguntita. matrícula. ¿Dices de primera matrícula CIPAS de o de primera matrícula. complejidad? No, de primera matrícula. Gracias. CIPAS de primera matrícula. Profe, qué pena, me Profe, buenas noches. Profe, confirma. Una ¿podrías pregunta. escribir el código, por favor? Sí, señora, ya la estoy copiando. 200-611. Ay, pero eso ¿dónde está? Sería que me salté algo, ¿qué? Tranquila, Nelly, tranquila. Voy a Mira, detener la grabación. me voy a devolver. Listo.